Análisis Galáctica. Desmenuzamos los hechos y acontecimientos actuales. Bueno, justamente estamos aquí en Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica a lo largo de estas horas analizando un poco los cambios que se están dando probablemente en el gobierno de la Argentina, luego del fracaso mileísta de las elecciones del fin de semana pasada. Muchos comentan de que prácticamente el gobierno de Javier Gerardo Milei tendría un promedio de 72 horas para de alguna manera anunciar algún tipo de cambio antes que el mercado se lo lleve puesto, ¿no? Un tema que por supuesto está inquietando a mucha gente porque la Argentina viene de traspié en los últimos tiempos y necesita tener un mínimo de claridad para ver hacia dónde vamos, ¿no? Por eso hemos convocado a una dirigente política como es Gracia Jaroslavsky, para charlar un poco con ella, a ver cómo está analizando y cómo evalúa el futuro del gobierno de la República Argentina. ¿Qué tal, Gracia? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y bienvenida, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por Tanto llamar. tiempo. Un Un gustazo placer, realmente. Hacía como bastante que siempre. no conversábamos contigo, así que bueno, me encantaría tener un poco tu visión de lo que está pasando justamente en estas horas bastante confusas de la Argentina, ¿no? Luego de este traspié político que sufre el Ejecutivo argentino y que de alguna manera lo descoloca como para de alguna manera también, valga la redundancia, ver cómo va traccionando para potenciar justamente los distintos temas políticos y sociales que se están viendo en estas horas, ¿no? Bueno, yo creo que fue una sucesión lamentable de errores que cometió el gobierno al decidir nacionalizar una elección que es una elección provincial que, que de ninguna manera debió tener la trascendencia nacional que el gobierno pretendió darle, que no pretendió, que le dio Claro. al poner en foco que era Milei o el abismo, ¿no? O el kirchnerismo nunca más, es decir, cómo se planteó la campaña, Ajá. me pareció un despropósito. Y bueno, obviamente el gobierno ha tenido una sucesión de eventos los últimos tiempos que no lo han ayudado a sostener la imagen que tenía la gente. Y Ajá. además la gente, creo que después es decir, a ver, Milei cumplió en lo que dijo de que iba a ajustar, de que iba a bajar la inflación, de que, bueno, de que el déficit fiscal para él, el déficit cero era la Biblia. Ajá. La gente lo apoyó, lo consideró, pero claro, lo que pasa es que, bueno, de pronto vos viste cómo son estas cosas, ¿no? Una vez que la gente sintió que los objetivos de baja de inflación y de equilibrio se cumplieron, empieza a necesitar otras cosas. Claro. Advierte que bueno, a él no le está llegando ese acomodamiento de las Tal variables cual, claro. macroeconómicas. Ujú. Sigue sintiendo el magro el bolsillo. Ujú. La gente, y estamos hablando de un distrito como la provincia de Buenos Aires, donde en La Matanza se concentra un núcleo de pobreza y de clase media Que es baja impresionante, muy enorme, alto, ¿no? claro. Muy Ajá. alto. Ahora, ¿no toma conciencia de pronto el mandatario de esta cuestión errática que comete ya inclusive cuando llegar a zonas que le son adversas, como lo fue Lomas de Zamora y la misma Moreno en el cierre de campaña, sin ningún tipo de mensaje clarificador, ¿no? O sea, de alguna manera lo que se hizo es despegarse de aquellos que lo ayudaron a llegar justamente a Balcarce 50, tanto parte del radicalismo, el mismo PRO y otras fuerzas que lo acompañaron, Sí. tratar de deshacerse justamente de estas fuerzas que hubiesen sido fundamentales para poder estabilizar justamente un cierre de campaña que no fue, como se ha visto, el adecuado. Claro, ellos, bueno, eso es lo que, es decir, a los otros, a los ojos de quienes hace 50 años, 40, yo desde los 26 años que hago política, tengo 67. Entonces
a ver, a los ojos de personas como yo, la política es la única herramienta que existe para transformar la realidad. Ajá. Ahora, ellos vienen de existir desde la antipolítica. Ellos son a ver, es el hijo que parió una sociedad harta y Cansada, cansada claro, de que sí, lo estafaran, tal ¿no? cual, exacto. Hastiada. Ujú. Bueno, entonces ellos sostuvieron, se aferraron entiendo yo que se aferraron a ese mandato que entendieron que era ultranza de la mayoría de la sociedad, que decía que que el kirchnerismo y el peronismo y todo lo que no era, todo lo que pertenecía a la casta era algo que era una mugre, no existía, bueno, había que matar a todo eso, Sí, ¿no? claro. Ese eslogan nunca más, el cajón, los clavos, toda esa cosa que la sostuvieron. Me parece que la gente dejó de fidelizar una vez que se le pasó toda ese agobio que tuvo con los últimos años, con los últimos gobiernos peronistas, con Alberto Fernández, con la fiesta de olivos, con la corrupción, bueno, con todo lo que ya sabemos. eh, Viste que la sociedad tiene un registro corto Claro. de, de lo que le pasa. Más Y cuando viene siendo vapuleado durante tantos años, ¿no? O sea, es realmente claro. una sociedad que está cansada de poner el hombro, de apoyar, respaldar justamente estos cambios o estas propuestas, teniendo un mínimo de esperanza y después se encuentra que la cosa termina siendo igual o peor que lo anterior, ¿no? Claro, no Perjudicándolo lo mucho más. resuelve, no la antipolítica y el antikirchnerismo que a ultranza no le resolvió Ahí todos está los la cosa, problemas, claro. digamos. Este, Entonces, bueno, ahora que de pronto, y fueron esto es lo que a mí yo no puedo entender, no, fueron a sostener ese discurso, eso, en la provincia de Buenos Aires, claro. Uno de ¿viste? los Era circuitos más como difíciles, una ¿no? cosa, claro, Y era como también medio un poco raro. el desinterés del interior del país, ¿no? O sea, como que el interior no existe. O sea, lo federal que tanto se habló en su momento quedó en cuarto, olvidado, o quinto lugar, en último plano, ¿no? O sea, el desinterés Claro, bueno, absoluto y total, eso, ¿no? O sea, pelear en zonas, en circuitos que se saben que es muy difícil si vos no tenés justamente el acompañamiento de otras localidades fuertes del interior. O sea, este maltrato que ha tenido también con los gobernadores, ¿está marcando un antes y un después de este desplome político que está teniendo la Argentina? sí, yo creo que sí. Ellos son producto del unitarismo porteño, ¿no? Ujú. Milei nace en los sets de televisión, Claro. ¿no? Y tiene, yo no creo, es decir, no parece conocer la Argentina, ¿entendés? Me parece que Ni tampoco mostró interés en hacerlo, ¿no? O sea, viajó más afuera no, que en su propio país. O sea, prácticamente claro. recorrió grandes localidades del exterior, pero en su propio país, en la Argentina, hay lugares que lo desconoce totalmente. Por eso se aferraron me parece que ese fue el gran error y es lamentable, lamentable. Yo lo siento en el alma porque la verdad que uno lo que más quiere es que le vaya bien y que la Argentina logre encarrilar una senda de crecimiento y de desarrollo, ¿viste? De trabajo, de consumo, de salud, las cosas lógicas que requieren cualquier país que pretende ser un país desarrollado, ¿no? Ujú. Claro. Normal. Nadie Sí, pretende lo mínimo que uno puede de pretender es pronto ser tener, Suiza. claro, una digna calidad de vida, que es lo que se ha perdido Pero totalmente en la Argentina, ¿no? O no, sea, esto de estar claro. peleando todos los meses para ver cómo hacer para llegar a la quincena y después cómo soportar el resto de los 15 días porque no hay guita que te alcance, ¿no? Este Pero atropello que claro. hay contra el ciudadano, contra la clase media de una manera alevosa, gobernar para un determinado porcentaje reducido, que son los que siempre se benefician con este tipo de políticas. ¿Cuánto tiempo es soportable? Mirá, yo creo que a ver, el pueblo de la provincia de Buenos Aires, que es el 40% del país, fue muy contundente en su mensaje. Ujú. Yo creo que
si las masas cuando se manifiestan, se manifiestan, Claro. no hay lugar Ujú. a otras interpretaciones. Ahora, y a Ahora pesar de esa tienen, derrota, vos fijate que el gobierno dice que va a seguir con la misma tesitura, ¿no? Hubo bueno, reuniones, es que la está bien, es reincorporación decir, supuestamente de Santiago Caputo, pero el triángulo se transforma, digamos, en un nuevo rearmado con más de lo mismo. O sea, no hay cambios profundos que demuestren que se va a producir alguna alternativa y también la desconfianza mayor que genera esto, ¿no? Decir, bueno, el tipo le estamos diciendo que está en un camino equivocado, no hace una modificación para demostrar que está interesado en producir justamente una variabilidad en la situación social y económica que tiene el país y sigue con lo mismo, ¿no? sí, no, eso no lo va a hacer. Eso no lo va a hacer porque, a ver, la propuesta de este gobierno es Ujú. esta que está llevando adelante, ¿no? Y ellos consideran que ese es el camino y que ya, es decir, ¿qué es lo que vendría ahora? ¿Qué es lo que ellos mismos están obstaculizando? Es un acuerdo federal con los gobernadores que les permita avanzar en la legislatura nacional Sí. en los grandes cambios estructurales que hay que hacer, Ujú. llámese impuestos, llámese desgravaciones impositivas, llámese reordenamiento previsional, bueno, laboral. Hay un montón Un gran dilema, ¿no? de Con un montón de cosas. gigantescos, Claro. claro, Ajá. cambios estructurales Sí. que hay que hacer necesariamente Ujú. para que la Argentina pueda empezar a trabajar y a Ahí está. desarrollarse. Es decir, no alcanza con bajar la inflación, no alcanza con el déficit cero, Ujú. si no tenemos un país que pueda trabajar para desarrollarse. Y Ajá. para que los argentinos puedan trabajar para desarrollarse, necesitan crédito, Claro. necesitan impuestos razonables, Algo que hoy es necesitan jubilaciones imposible. razonables. Es decir, bueno, todas esas cosas Sí. no las va a conseguir si no tiene una mayoría sustancial en el Congreso de la Nación que le permita avanzar y que no tiene un acuerdo federal con los gobiernos provinciales. Ujú. Porque acá todavía no se ha discutido la coparticipación federal, Ese es otro ¿viste? tema, ¿no? Entonces, Claro. Ahora, con esto claro, que es tan preocupante, teniendo en cuenta la inflación, por ejemplo, del mes de agosto, ¿no? Que lo que conocemos aquí, por ejemplo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires alcanzó casi el 1,7% y llegó al 20% en lo que va de este año, ¿no? Eso nos está demostrando de que hay unos desfasajes tremendos, porque estamos viendo el tema que la desnutrición infantil avanza en la Argentina, a pesar de todo lo que dicen, la problemática, como vos claramente lo planteabas, con el tema de los jubilados, lo que pasa con el tema también de la discapacidad. O sea, hay un combo de cosas que no están resueltas, que aparentemente no hay interés en resolverlas, ¿no? Al contrario, yo creo con que, los yo no vetos sé se va si no trabando tienen todo. interés. No sé si no tienen interés en resolverla, pero eligieron para resolverla el camino del autovalimiento, es decir, ellos solos, Ujú. ellos con su color violeta, ellos y que todo el mundo venga atrás, Ajá. ellos en una guerra fría, ¿entendés? Bueno, ese camino eligieron ellos. Ajá. Ahora, el problema es que, bueno, si le hubiera ido bien en la elección de la provincia de Buenos Sí, Aires, vaya y pase si hubiera todavía, pero ganado, decir, claro, bueno, capaz que tal tienen cual. razón estos tipos, Claro. Ahora vos pero no, fíjate, claro, no lo hacen. El propio no. Francos, dentro del mismo Ejecutivo, hace un planteo de que hay que hacer una autocrítica, pero después vemos que en el día de la fecha, por ejemplo, esa autocrítica aparentemente no existió o no hay ningún interés en generarla como para demostrar que se va a producir alguna evaluación realmente de estos acontecimientos que se han vivido y demuestran que no se toma conciencia de lo que le está planteando justamente al ciudadano, ¿no? Este no es el camino. Es que yo creo que a ver, este gobierno no conoce el Estado, Ajá. no viene de la política, salvo honrosas excepciones que integran el gabinete. Eh, entonces es como esa cosa endogámica que logran armar como para protegerse y una visión
que no es tan simple. Si vos la política, a ver, yo no quiero decir que no quiero sonar a como que, bueno, si no, no venís de la política no podés hacer nada. No, sí, pero tenés que tener cierta Una base, formación, claro, un tenés que conocimiento, tener claro. cierta expertise, tenés que tener cierto conocimiento de las variables del Estado, tenés que tener, ¿viste? No es soplar y hacer botellas, manejar un Estado. Claro, ¿Entendés? básicamente la motosierra sirvió en el inicio como para ponerle coto a una cuestión de anormalidades con respecto al tema de la gran corrupción que había dentro del Estado. Pero después si vos no proyectás, no programás, no haces un organigrama de trabajo, queda todo en stand-by, ¿no? O sea, no hay movimiento de ninguna índole y eso te va provocando un montón de resquebrajamientos como lo Claro. que se está viendo en la Argentina, ¿no? Desde la parte social hasta, no sé, la falta de rutas adecuadas o de caminos para que pueda salir la producción o el Pero por eso, tránsito habitual, ¿no? O sea, un montón de cosas tan sencillas que se van dejando de lado y que en el deterioro que eso va produciendo te genera una complicación, un combo de cosas tremendos, ¿no? claro, es que todo eso que vos decís, ¿cómo se soluciona? Con construcción política en un Estado que es federal. Claro, No es Buenos Aires, tal es cual, claro. federal. Las provincias tienen es decir, forman parte de la organización del Estado y requieren de toda una, Claro, que es un de una consenso, interacción establecer con un él. diálogo, una interacción, Pero como vos lo decís, claro. claro, ¿viste? Si no, es como, no sé, como que vos vivís en tu casa, estás peleado con tu mujer Claro, y no hablas con ella. Entonces, sí. bueno, van a comer y lo único que tienen es pan, qué sé yo, ¿viste? Es Sí, de delirante. locos, es una situación increíble. ¿Crees de que de alguna manera las fuerzas políticas de la oposición se equivocaron al darle una apoyatura tan férrea que terminan de alguna manera fuera del circuito también de esta cuestión de la falta de diálogo, que es lo que de alguna manera se ve que se dio con el PRO concretamente, donde inclusive ahí se provocó un desbande tremendo, como en algún momento pasó en otro partido tan importante como en su momento fue la Unión Cívica Radical, que fue perdiendo justamente consistencia por la no participación sincera y transparente de los mismos integrantes de los partidos, ¿no? O sea, dejaron toda la Bueno, claro. deriva y ahí se produce también una eclosión donde después no puede decir nada. Lo que pasa es que este, estamos en una transición tan fuerte, tan Mm, grande, que se ha llevado puesto a los partidos políticos. claro. Entonces, al vos no tener estructuras partidarias, es decir, partidos políticos que puedan eh, tener la fortaleza y el poder para negociar o para formar parte de algo o para construir algo en contra, algo, no hay nada. Claro. Ahora recién, que yo lo veo con muy buenos ojos y ojalá Dios quiera y realmente surja algo importante. Ajá. Todos estos gobernadores de esta unión de gobernadores, no sé cómo se Sí, llama, que están empezando a asomar con sí. Puyaro, Ujú, el del Chaco, qué sé yo, bueno, el de Córdoba, ujú, gente de gestión, claro. ¿no? Que conoce un poco el paño, ¿no? Concretamente, Pero y los claro, distintos distritos. Ujú, claro. claro, claro. Bueno, me parece que por Ve la ahí problemática que hay en puede. sus regiones y realmente podría de alguna manera hacer propuestas puntuales. Ahora, Ah, ¿estará dispuesto el gobierno? Porque hemos visto que hasta el día de la fecha nunca hubo disposición del gobierno central en establecer un diálogo sincero con los gobernadores provinciales. O sea, lo único que hubo es presión, o me acompañás o te corto el presupuesto, en fin, los aprietes habituales que hay dentro del mundo de la política. ¿No es hora de terminar con eso? mirá, yo no sé qué van a hacer hasta ahora. Bueno, ahora, ayer estaban hablando de que van a hacer una mesa de diálogo federal. Sí, En este momento nadie le va a dar bolilla porque en este momento estamos en un proceso electoral. claro, Estamos a 6 semanas de un comicio electoral, exacto. de una elección nacional. Sí, cada Entonces, uno no quiere es el momento salvaguardar ahora. su lugar, evidentemente. También hay en Claro, juego otros temas ahora, muy puntuales, ¿no? ahora
Claro, ahora tendrán que plantear la elección, no sé cómo la van a plantear la elección nacional, a la vista de este resultado Bueno, electoral, por lo pronto pero parece que canceló su viaje a España, el mandatario, es lo que tenemos entendido. Seguramente se va a comunicar en las próximas horas, y la idea es intentar intensificar la gestión con el diálogo con los gobernadores, después de este tremendo traspié que ha tenido evidentemente en las elecciones. Pero vos fijate la locura, ¿no? Proyectar, viajar a un festival del partido español Vox, un fin de semana, cuando acá tenés un tremendo problema, sería una catástrofe, ¿no? Esperemos que tome conciencia y que realmente se pongan a trabajar en serio desde el Ejecutivo argentino, a ver cómo pulen todas estas cuestiones muy problemáticas y por otro lado dramáticas para la sociedad, ¿no? Porque estamos hablando de gente que no tiene dinero para comer, de jubilados que no pueden comprar los medicamentos. O sea, hay un montón de situaciones dramáticas y terminales que a estos tipos no les importa nada, ¿no? O sea, la falta de concientización, bueno, por la eso falta yo de no sé qué humanidad. van a hacer, Ujú. no sé cuál va a ser el margen de maniobra que tienen tampoco. Lo que sí, algo van a tener que generar, porque está claro que tienen que haber entendido que solos no les resultó. Que la idea de pelear contra fantasmas, la idea de nosotros o el kirchnerismo ya, viste, es historia para la sociedad. Y sí, claro, Ya no es un problema para la tal sociedad. cual, Nadie claro, cree que el claro. kirchnerismo pueda volver a gobernar, ¿entendés? Y ellos se engancharon en esa lógica del malo y el Claro. bueno. Entonces el kirchnerismo son la peor peste de la historia, nosotros somos los buenos, y si no, o nos votan a nosotros o vuelve el diablo Claro. con el Claro, pero tridente. la gente ya a esta Entonces, altura no come la pescado gente eso podrido, no ya, compra espejitos de pe- colores, ¿no? O sea, hay un tema pero, muy concreto, que es la diaria, la del día a día, en ver la realidad de lo que pero, pasa, ¿no? pero de hecho en la provincia de Buenos Aires le acaban de decir, Mm, bueno, ya tenemos un nuevo líder. claro, ahí El está, peronismo se recicla, el peronismo dentro totalmente. de una semana, de 10 días, a Cristina no la va a nombrar más, Claro. porque no le conviene, Lógico. ¿entendés? Sí, No les ya lo importa hicieron nada. justamente en esta campaña electoral, ¿no? O sea, ya hubo realmente una separación bastante notable. Que se Pero reconozca su paso dentro del mundo de la política, perfecto, pero ya está, ya fue, ya evidentemente, como lo- dijeron en algún momento, es un cadáver político que lo están tratando de mantener por una cuestión de conveniencia a algunos sectores, pero la pero gente ya claro, porque perdió totalmente aparte, la confianza, ¿no? pero además, aparte, convengamos que tampoco pueden, porque bueno, el kirchnerismo tiene en la provincia de Buenos Aires, en distritos importantes, núcleos duros y que no los pueden dejar de lado, porque Claro. los necesitan, viste, Sí, que los sí, votos los necesitan. los Entonces, caudillos bonaerenses tienen su poderío, ¿no? pero Que y por eso, claro, entonces, no es que van a decir, no van a salir a decir, Cristina, cállate la boca, no, van a decir, bueno, Cristina es fantástica, divina, qué sé yo, pero el hecho es que el poder político que armó el peronismo en la provincia de Buenos Aires, hoy tiene cabeza pasa en por otro lado, Kicillof, claro, con los intendentes de la provincia de Buenos Aires, totalmente. que son los que tienen el poder territorial y el que lo ejercen. Ujú. Y bueno, y Kicillof es el líder un líder, ponele H, pero es la conducción De este momento, donde se claro, hoy pueden por hoy, apoyar, claro, ¿viste? exacto. Bueno, o sea que Y bueno, vamos a tener evidentemente una serie de situaciones bastante complicadas para llegar a octubre próximo, cuando tenemos un par de semanas realmente con mucha movida de tipo social y financiera, que hay que ver cómo se para el gobierno, ¿no? Esperemos que actúe con madurez y con raciocinio como para poder revertir esta caída estrepitosa que ha tenido en las últimas semanas, y esta falta de confianza que la perdió también lamentablemente producto de la inoperancia que ha demostrado tener en estos meses en el gobierno, ¿no? y además las sospechas de corrupción. Ese es Es el decir, a tema más ver, grave de todos, el, claro. claro, vos pensás que Tapar la hechos porque está gente, dentro del ámbito familiar, ¿no? De la relación muy directa
en el máximo nivel del mismo poder, ¿no? O sea, eso también es muy delicado y evidentemente van a tener que afrontar momentos bastante difíciles, ¿no? Tratar de clarificarlo lo mejor posible para que la gente vuelva a tener un mínimo de esperanza y de confianza, que es lo que se ha perdido, ¿no? Ahí está el gran shock, evidentemente, que quedó demostrado en las elecciones del fin de semana. Pero bueno, vamos a ver cómo se replantea todo, ¿no? Tal cual. Además, no te olvides que la corrupción se la perdonan o la toleran la sociedad argentina. La corrupción la tolera relativamente, pero la tolera únicamente en el peronismo. Claro. Porque digamos que el inconsciente colectivo argentino tiene incorporado que la corrupción es inherente al peronismo. Entonces, bueno, roban pero hacen. Tal cual. La frase emblemática, ¿no? De la Argenlandia, como digo yo. De alguna manera se la disculpan, pero únicamente al peronismo. Es así. Eso no es patrimonio de nadie más. Tal cual. Es un tema realmente que hay que tenerlo muy presente. Esperemos que ellos realmente lo analicen con un mínimo de claridad, ¿no? Para evitar justamente esta cantidad de trastornos permanentes que estamos atravesando. Gracias, como siempre, te mando un gran cariño. Estamos en contacto. Un cariño, gracias por llamar. Chao, un gustazo. Un beso grande. Chao. Bueno, ustedes la escuchaban, una de las dirigentes política justamente del interior del país, conocedora, una mujer que, bueno, además de caminar la calle, es hija de uno de los grandes líderes del radicalismo argentino, ¿no? Uno de los hombres que le ponía el pecho, en serio, que hacía buena política, como lo era el Chacho Jaroslavsky. Así pasó gracias a Jaroslavsky aquí en Galáctica Internacional. Ya volvemos.